Primeramente, Señor, por permitirnos venir y compartir tu palabra. Compartir, Señor, estos principios que tú nos has puesto en el corazón, Padre, para poderlos compartir a tu pueblo y a tus siervos. Pero no permita, Señor, que mi carnalidad aflore, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos muestre tu voluntad, el que hable a tus siervos y a tus hijos que vienen con un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, Dios. Yo te doy gracias porque yo sé que tú tienes un plan perfecto para todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, cumple tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Cumple tu propósito en esta iglesia. Y yo te doy gracias por ello, Padre. Y pido al Espíritu Santo de Dios que sea el que me guíe, el que me ponga las palabras en mi mente, en mi corazón, en mis labios, y que Él sea el que ministre a esta iglesia. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Dios. Amén, amén y amén. Pues esta enseñanza, le pusimos ahí, no contristes al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos han estado tristes algún día? ¿Cuántos han estado acongojados? Así, pues que a veces anda uno pateando botes por alguna situación, por algún problema, algo que estamos viviendo muchas veces y que nos contrista. A veces situaciones familiares, situaciones con esposo, esposa, situaciones con hijos, situaciones económicas, situaciones con necesidades que uno tiene y se contrista uno mucho. Anda uno triste todo el tiempo. Porque hay algo muchas veces dentro de nuestros corazones que nos hace estar tristes, deprimidos, angustiados. Pero sabes, el Espíritu Santo de Dios es alguien a que todos y cada uno de nosotros los podemos contristar en un momento dado. Podemos hacer cosas que muchas veces ni las entendemos, no las comprendemos, pero contristan el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo lo habla en su carta. Lo está hablando en su carta, no sé si puedes ponerme ahí en Efesios 4:30, vamos a iniciar con estos versículos. Y dice en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hablar del Espíritu Santo, mis hermanos, es hablar de un tema muy interesante y muy poderoso. Y te voy a decir por qué. Porque desde el momento que tú aceptaste, fíjate bien, a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a tu vida y llenó ese espacio vacío que estaba ahí dentro de ti. Y entonces el Espíritu Santo de Dios sabe todas las cosas y se ha movido desde el principio de la creación. Desde que fueron formados todos los cielos, la tierra, dice en Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, igual que nuestras vidas. La tierra estaba desordenada, vacía, pero dice que el Espíritu de Dios ya se movía en ese momento. Sí, ya se movía. Y todo el tiempo el Espíritu de Dios se ha movido. En el Antiguo Testamento, a través de algunos profetas, a través de algunos personajes, se movió. Pero después de que vino Jesús y resucitó, Él ya había dicho que nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, todos y cada uno de nosotros lo obtenemos en nuestras vidas. Y camina con nosotros, está con nosotros y siempre está atento a nuestras vidas, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Esa es la situación, que muchas veces podemos vivir a gusto, tranquilos, pero sin saber que alguien, o sea, ahora sí como dicen, ¿no? Alguien nos está vigilando, nos está mirando. Y es algo bien interesante, mis hermanos, porque ni tú ni yo, fíjate bien, podemos ser efectivos en todas las cosas que hacemos para el Señor si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como cristianos
debemos estar conscientes de que sin el Espíritu Santo no somos absolutamente nada. Porque Él es el que nos da el poder, nos da las palabras, nos da la sabiduría, todo para poderlo compartir a las personas. Wow, dije entre mí, qué tan interesante es el Espíritu Santo. Y muchas veces tomamos por poco muchas cosas que decimos o hablamos o actuamos y no sabemos que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Pablo lo está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo lo podemos contristar? Hay muchas maneras de que lo contristemos. Recuerda que Él está en todas partes. No hay un solo lugar donde tú estés y digas, aquí voy a pecar a gusto porque aquí nadie me ve, pero me perdonas, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Dice, ponme ahí por favor el Salmo 139 del 7 al 11. Fíjate lo que dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y dice, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿A dónde puedes ir que no te vea el Señor? Dice, me voy a ir a pecar a esos hoteles que están afuera del Mexicali. Ahí no me va a ver nadie. Están bien escondidos y luego entras y a lo mejor te cierran todo y nadie te va a ver. Perdóname, el Espíritu Santo está ahí, viendo qué estás haciendo. Y lo estás contristando. No solamente en eso. Ahorita vamos a ver tantas cosas que podemos hacer nosotros como cristianos que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que a mí Dios me habló muy fuerte en estas cosas, porque a veces uno puede decir, yo ando bien, Señor, ando en esto, ando en lo otro, pero a veces salen algunos detalles de nuestras bocas, algunos pensamientos, algunas actitudes, alguna situación que ya contristaste al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces como cristianos nos envolvemos también en esas situaciones para contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es un ser, es una persona sensible completamente a lo que hacemos nosotros. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él como ser humano aquí en la tierra no tuvo ningún pecado. Y así es como nosotros debemos de caminar. Por eso necesitamos entender, mi hermano, que necesitamos tener una vida alineada, sometida y en obediencia al Espíritu Santo de Dios. En muchas ocasiones, en nuestro caminar diario, tú y yo, pues yo levanto mi mano, yo he contristado al Espíritu Santo. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es para ti esta enseñanza, es para mí también. Es para todos los que la estamos escuchando, que necesitamos no contristar el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Juan 14:15. Dice, si ustedes me aman, Jesús lo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Siempre, no dijo nomás un día o 2 días, dijo siempre. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuántas veces te hablaron de las cosas del Señor y no hiciste caso? Yo muchas. Mi esposa, 10 años de cristiana y yo la tomaba de a loca. Con el perdón de mi esposa. Sí, ella lo sabe bien. 10 años. Y yo no entendía lo que ella me decía. Porque ese espíritu que te da el poder y te da el discernimiento para saber las cosas espirituales no estaba en mí ni moraba en mí. Yo estaba viviendo una vida carnal simplemente.
y no entendía lo que ella me decía, ni lo comprendía, porque Jesús mismo dijo que Él iba a enviarnos ese consolador, pero teníamos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que ese Espíritu morara en nosotros y nos acompañaría todos los días de nuestras vidas, donde tú quieras que andes, donde vayas. No te preocupes, dices, ando sola. No, no andas sola. El Espíritu del Señor está ahí contigo. No andas solo. El Espíritu de Dios está contigo. Y Él siempre dice en la Biblia que te va a acompañar todos los días de tu vida. Y ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios. Dice en 1 Corintios 3:16, si lo puedes poner. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Todo el éxito que hubo antiguamente, toda la Biblia que se escribió, dice que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así es que no podemos menospreciar todo lo que está escrito en esta, que es la palabra de Dios, porque aquí está escrito todo lo que el Espíritu Santo le puso en la mente a los profetas y a la gente que escribió esta palabra de Dios que está aquí. Entonces, si todo esto que está escrito aquí es palabra de Dios y nosotros queremos crecer a la estatura de Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Pues simplemente leerla, obedecerla, ¿sí? Meditarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y madurar. Porque hay muchos cristianos. Yo ahorita venía platicando con mi esposa. Hay mucha gente que puede hablar de las cosas de Dios. Pero, ¿sabes? Muchas veces el Espíritu no está en ellos. Aún como cristianos, fíjate, te voy a decir una cosa algo interesante. Aún como cristianos, muchos de nosotros podemos vivir una vida carnal y no entender las cosas espirituales. Porque podemos venir a la iglesia o a venir aquí a la reunión y no entender muchas cosas porque estamos viviendo una vida carnal y no una vida espiritual. ¡Wow! Hace rato me hicieron una pregunta de algo acerca de las cuestiones de unos estudios que dan, pero aún de la religión contraria, ¿sí? De la que muchos veníamos de ahí. Muchos son teólogos, pero no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo puedo leer toda la Biblia y aprendérmela de memoria, pero si no tengo el Espíritu de Dios no la voy a entender. Jesús le dijo a Nicodemo, no sé si se acuerdan ustedes. Jesús le dijo a Nicodemo, oye, ¿eres tú un hombre letrado, eminente, a lo mejor maestro ahí en el Sanedrín, y no sabes lo que yo te estoy diciendo, no me entiendes? Es que necesitas nacer de nuevo para entender lo del reino de los cielos. Mientras no nazcas de nuevo, tú no me vas a entender. Simplemente te vas a saber, a lo mejor los primeros libros del Antiguo Testamento, le decía Jesús a Nicodemo, pero no me vas a entender porque el Espíritu de Dios no está en ti. Entonces hay mucha gente que ha escrito mucha teología, pero probablemente el Espíritu de Dios no está en ellos. ¡Wow! El Espíritu Santo es la fuente de todo poder y es el que nos ayuda en nuestras debilidades para poder hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Por eso, mis hermanos, es importante que tú conozcas al Espíritu Santo de Dios. Yo te puedo preguntar, ¿tú conoces al Espíritu Santo de Dios? Necesitamos conocerlo. Y últimamente yo le he estado diciendo al Señor, yo necesito conocer más del Espíritu. Porque es lo que nos da la capacidad, el que nos capacita para toda verdad, dice, y para toda justicia. Es el único que nos capacita, el Espíritu Santo de Dios. Imagínate contristar al ser más poderoso de todo el universo. Contristarlo con nuestras acciones, con todo lo que somos. Dice 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sean con todos ustedes. La comunión del Espíritu Santo no nomás es que el pastor o el liderazgo o la gente
que está en el ministerio, no. Dice, con todos ustedes, o sea, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te metes en oración, te metes en ayuno, te metes a leer la palabra, la meditas, estás en comunión con el Señor, estás conociendo mucho del Espíritu Santo de Dios, porque Él te va a estar llenando de su sabiduría día tras día. Y entonces, ese espíritu que está dentro de mí, en lugar de hacerse pequeñito, se va a ir haciendo grandote. Y la carnalidad de nosotros se va haciendo más pequeñita. Las cosas carnales de nuestras vidas las vamos dejando poco a poco atrás. Y las cosas espirituales van creciendo en nuestras vidas. Y entonces es cuando nosotros podemos llegar a la estatura y plenitud de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo escucharías tú al Espíritu Santo? Yo a veces le digo a mi esposa, cuando yo no lo entendía, le decía, ¿y cómo lo oyes? A ver, ¿dónde está? Me burlaba de ella. Pero fíjate, espero me entiendas. Todos nosotros los que estamos aquí somos trinos, ¿sí? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tu cuerpo necesita un filete o unas enchiladas para que te alimentes, ¿verdad? Necesitas algo que comas. Pero tu espíritu, ¿qué necesita? Tu espíritu necesita alimentarse de esto, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, mientras tú estás conectado, fíjate, mientras tú estás conectado a la palabra de Dios, mientras estás conectado al Espíritu de Dios y estás caminando en obediencia a lo que Dios te está hablando, tú estás caminando y te estás alimentando y tu espíritu está engordando. Estás creciendo, estás madurando, estás entendiendo las cosas espirituales. Pero si tú te alimentas en tu carnalidad, o sea, en tu entendimiento, en tus emociones, te alimentas de las cosas del medio ambiente, vas a seguir viviendo una vida carnal. Podrás venir a este lugar, pero a lo mejor yo te puedo hablar de una cosa espiritual y no me la vas a entender, porque estás viviendo de una manera carnal. Tu carnalidad o nuestra carnalidad está más alta que nuestro espíritu. Entonces, para que tú entiendas las cosas espirituales, necesitas vivir más una vida espiritual que una vida carnal. ¿Sí? ¿Me entendiste? Ok. Entonces, necesitamos buscar día tras día la presencia de Dios en nuestras vidas, porque cuando tú lees la palabra de Dios te va a redarguir de lo que tú estás haciendo mal, de las cosas que no convienen al espíritu. Y por eso el espíritu muchas veces, ¿qué pasa? Nos redarguye de que no estamos haciendo las cosas reales. Entonces, si tú vives una vida carnal, a lo mejor el líder o alguien te va a enfrentar y te vas a enojar inmediatamente y te vas a ir de la iglesia, porque estás viviendo una vida carnal. Pero si estás viviendo una vida espiritual, a lo mejor te dijo algo el pastor o te dijo alguien, algún líder, y dices, entiendes y dices, cierto, estoy mal. El espíritu te va a redarguir y vas a seguir caminando adelante. Mucha gente se va de la iglesia cuando uno lo enfrenta en algo, ¿sabes por qué? Porque está viviendo una vida carnal. Entonces no entiende, no tiene una vida espiritual, le da una patada al vato y me voy. ¿Me entendiste? Tengo 30 años en la iglesia. ¿Tú crees que yo no he tenido enfrentamientos o algunas situaciones que a veces en mi carne no me parecen? En mi carne, pero el espíritu me dice, aguanta, Miguel, aguanta, porque vas a crecer, vas a madurar, y lo voy entendiendo, y voy creciendo, y sí, ya se pasó, quítate, diablo mentiroso, y le sigo. Porque el diablo dice que la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El espíritu quiere crecer, pero el diablo que te quiere dar una patada para que no crezcas. Y te quiere poner cosas carnales que crees que son buenas para que no crezcas espiritualmente. Wow.
¿Me entiendes? ¿Por qué muchas veces caemos? ¿Por qué muchas veces las iglesias a veces se dividen? Increíble que una iglesia se pueda dividir. Yo no lo entiendo. Si yo soy espiritual, no voy a provocar una división de una iglesia. ¿Por qué? Porque qué mensajes le podría dar a los con los que yo me fuera. No, tú en el momento que tú quieras puedes dejar la iglesia que ahorita yo ya dirijo y no te preocupes. No. Entonces, las cosas espirituales, dice la Biblia, hay que discernirlas espiritualmente. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿cómo le haces? Ahora yo lo entiendo. Ahora entiendo que cuando habla en lenguas, o yo hablo en lenguas, o ministra a alguien y da una palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, ¿sabes quién es? No es ella, ni soy yo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Me conecté al Espíritu ahí y me empezó a dar todo lo que tenía. Tú tienes un radio o una televisión. Si la prendes, ¿vas a entender algo? Digo, si no la prendes, ¿la vas a entender algo? Está apagada. Pero si tú la conectas, empiezas a oír esas ondas que andan volando ahorita por todas partes, que no las ves, pero empiezas a saber qué es lo que está pasando. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Entonces, tú te conectas al Espíritu y el Espíritu te va a decir qué es lo que hay en alguna de las personas. ¡Wow! Ahora entiendes, eso lo puedes hacer tú. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer, porque estás conectado al Espíritu de Dios. Qué interesante. Primera de Corintios 2:14, fíjate. Lo puedes poner ahí, ok. Pero el hombre natural, fíjate, bueno, te voy a decir, hay tres tipos de hombres. Hombre natural, hombre espiritual y hombre carnal. El hombre natural no sabe absolutamente nada de las cosas de Dios. Por eso la tiraba de la loca a mi esposa en ese tiempo, porque yo no sabía nada. Pero el hombre espiritual está viviendo conforme a obediencia a la palabra de Dios y madurando día tras día. Pero el hombre carnal es aquel que ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador, pero está viviendo como si ni lo conociera. Está pecando, está haciendo cosas que no debe de hacer. Esa persona está viviendo una vida carnal, ¿sí? Ese es el hombre espiritual, carnal y natural. Ahora, el hombre dice, el hombre natural no percibe, fíjate, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo que yo hacía con mi esposa. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oh, una vez me llegó, fíjate que lloro en lenguas. ¿Y? O sea, le digo, yo me echo unos tragos y hablo hasta en inglés y en chino y en francés. Pues sí, ¿cuál es el problema? Pero yo era un hombre natural, era natural, porque no, ni siquiera carnal, no entendía las cosas espirituales. Pero digo, ahora lo entiendo. ¿Cómo es que escuchas la voz de Dios? Ahora sé que el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí. Y ahora sé que es Dios el que te está guiando a dar una palabra a alguna persona. Y si esa persona está sensible al Espíritu, wow, das la palabra y empiezan a llorar. Porque está abierto su corazón al Espíritu. Sabe que Dios le está hablando en ese momento a esa persona. Pero la gente que se queda dura, ay, me está dando una palabra. Ay, qué bueno. Y tú te estás dando lo que todos sientes y sabes que el Señor le está hablando. Gracias, hermana. No estaba abierto al Señor. Sí, va a la iglesia. Está ahí a lo mejor cada semana, pero no está viviendo una vida espiritual. Wow. Dice Efesios 4:25. Vamos al contexto de esto. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo a los efesios, a la iglesia de los efesios, que no contristara al Espíritu Santo de Dios? Fíjate lo que le está diciendo. Efesios 4:25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Y después dice, no contristéis al Espíritu, y dice todavía más cosas. Entonces, hay muchos cristianos, wow, bueno, no habemos, porque yo he perdonado ahorita, hasta ahorita a todos, pero hay muchos cristianos que tienen años y años con falta de perdón, que traen todavía aquí atadas a las personas en amargura, en dolor, y no pueden perdonar a veces ni a sus propias familias. Si Cristo nos perdonó todo lo que hicimos y lo que hacemos y haremos, ¿por qué no podemos perdonar a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque estamos viviendo una vida carnal y tenemos odio, rencor, y no puedo perdonar a nadie, a mi padre, a mi madre, a familiar o a alguien. No puedo perdonar. Si Dios te está hablando, es que vayas y pedir perdón. Fíjate, tú no puedes dormir si estás enojado con tu hermano. Dice aquí, airaos, hasta eso te da chance de que te enojes. Fíjate qué suave, ¿no? Digo, por eso está difícil no enojarse. Yo me enojo todavía. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Una cosa es que te enojes y otra cosa es que peques. Ah, te molestaste con tu esposo, sí. Ay, a veces tenemos diferencias, mi esposa y yo, pero nunca se pone el sol sobre nuestro enojo. Ah, está molestita. Dije, ya sé. Te voy a decir esto. Y le digo una palabra y se pone a reír. Y empieza a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo a muchos les he dicho, ya me da flojera enojarme o tener mucho tiempo de enojo. Antes durábamos 15 días, un mes y no nos hablábamos de hielo, porque yo soy el hombre y tú eres la mujer. Así es que no te voy a hablar un mes. Y si quieres dormir, vete a los sillones, porque esta es mi cama. Aquí yo me duermo, yo la compré y aquí me duermo yo. Qué fuerte era. Y ahora, el Señor me hizo como un niño. Pero fíjate el cambio. Porque el Espíritu de Dios ya te redarguye ahora con lo que haces. ¿Sí? Entonces, es algo tan tremendo que nosotros podemos enojarnos, pero dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ok, antes de que tú te vayas a acostar, si estás enojado o enojada con tu esposo o esposa, ve y pídanse perdón. Porque si no, pues ya estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Aquí lo dice. Yo no estoy diciendo una mentira, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo dice esto. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo es posible que tú puedas llevar días y días enojada o enojado y estás viniendo a la iglesia? A ver, que alguien me explique. O que no has podido perdonar. O no has podido amar a la que te dio un codazo o algo ahí. Ay, es que como que me vio mal la hermana. Ay, no la voy a perdonar. No. Si te puso mala cara es porque Dios quiere probarte. A ver cómo eres. A ver si es cierto que aguantas. O sea, dice la Biblia, que todas las cosas que te pasan a ti obran para bien. Y así es como lo debemos de tomar. Mi esposa y yo ya lo sabemos. Se está pasando esto. Es que ya sé que va a venir algo más bueno. Se va a poner bien. Entonces necesitamos ver lo que Dios o el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en ese momento. Y vas a vivir una vida plena y llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Te vas a enojar? Sí, pero vas a perdonar. No se puso el sol sobre tu enojo, ni diste lugar al diablo. Si tú le das lugar al diablo, hay algo bien interesante. Tú le abres la puerta al diablo y el diablo es capaz que en un minuto
o menos te enojes tanto con tu cónyuge que inmediatamente vas y pides carta de divorcio. ¿Cuántos matrimonios no se han divorciado por esa situación? Con un minuto de enojo. Y que no quisieron perdonar. No, me hiciste esto y no te lo voy a perdonar. Y no te lo voy a perdonar. Y viene un rompimiento, porque el diablo solamente vino a matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere el diablo. Pero si tú vives en una vida espiritual, vas a entender que el diablo lo que quiere es destruirte. Tus amistades, tu matrimonio, tu familia, tu economía. Todo quiere destruirte. Pero si es que lo entiendes, en lo espiritual. Por eso, muchas veces hay que tener cuidado hasta donde te reúnes. Porque a veces vas con personas que están hablando mal de los líderes, por ejemplo. Ponemos eso porque pues, somos iglesia, ¿verdad? Y sí es cierto, fíjate. Yo también lo viví. No, si, oye, se porta tan mal fulano, sutano, mangana, que ay, me da tanto coraje con él. Si voy porque nomás tengo que ir, pero la verdad. Y traes ese coraje, ese rencor. Y sabes, estás contristando al Espíritu Santo. Y más todavía, las personas que están ahí, dice, cuidado que no una raíz de amargura contamine a todos. ¿Cuántas veces te has acercado a personas que te empiezan a hablar de algunas cosas y ya tienes coraje contra el marido? Fíjate que me hizo esto, mi esposo me hizo esto, me hizo lo otro, dices, ay, ese hombre tan malo, pues, sepárate de él. Y tú ya estás con coraje. Y a la semana ya se están besuqueando. Y tú te quedas con el coraje. Más triste todavía. Dime si no. Entonces, pues, ¿para qué te enojas? No te acerques con gente que te está hablando de amarguras, porque la amargura es como un veneno, una vez no sé si les hablé, como un veneno ponzoñoso que te contagia a ti también la amargura. Y al rato ya estás amargada o amargado tú también. Y ellos se fueron de luna de miel, porque se contentaron, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. El Espíritu Santo es tan sensible que puede ser contristado por ti y por mí. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, todo contrista el Espíritu Santo de Dios. Dice, te voy a volver a leer Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso dice, quítense de vosotros, ¿qué? ¿Toda qué? Amargura, enojo. ¿No te enojaste el día de hoy que venías para la iglesia? A veces como hombres dices, apórate. Yo las primeras veces sí me enojaba, ¿eh? Apórate, ay, me falta la última pestaña, espérate tantito. Y uno como hombre, ¿no? Tres pelos para acá, tres pelos para acá, y vamos. Y pues bien rápido. Pero la mujer requiere de tiempo. Y ya viene está enojada. Ay, ya entró uno por esa puerta y huele, nomás te vuelvo así. Huele a azufre, man. Híjole, aquí hubo pleito. Y se siente, dime si no. A ver, yo sí he sentido, ¿eh? Mi esposa y yo hemos entrado a hogares donde abrimos la puerta, entramos y digo, ¿sabes qué? Aquí hubo algo. Aquí hay pleito. Empieza a platicar con las personas y ves a la mujer, ves al hombre y empiezan a hablar de una manera así medio chistosa. Y no, aquí hubo pleito. Aquí entró el demonio. Así hay que tener cuidado. Entonces, fíjense, ira, gritería y maledicencia. ¿Sabes qué es maledicencia? Es difamar a otra persona, es calumniarlo, es murmurar contra esa persona. ¿Cuántas veces hemos criticado, murmurado o bromeado con las personas? Y son bromas que a lo mejor te estás riendo con todo el grupito donde estás, se están riendo porque están bromeando, pero la persona que está aquí, de la que estás bromeando, si está ahí, está tan dolida de su corazón. Por eso dice Pablo a los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no es para que edifiques a la persona, mejor guarda silencio. Si no la vas a edificar con tus palabras, dice, tienes que edificarla.
a fin de dar gracia a sus oídos, que cuando tú oigas lo que te están diciendo, carga como un bálsamo a ti, para, ay, qué rico me está hablando esta persona. Pero si está murmurando, chismeando, criticando, te duele, te contrista tu Espíritu Santo. Amén. Es tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando lastimas al Espíritu Santo haciendo cosas que no son de la voluntad de Dios, Él se entristece y se lastima. Imagínate, estás contristando al Dios de poder, al Dios de toda gloria, al Dios de toda majestad, al que te formó, al que desde el vientre de tu madre puso el soplo de tu espíritu para que tú vivieras ahí adentro. A ese lo estamos contristando. ¡Wow! Yo a veces que me quedo callado porque a veces ya no sé ni qué decir. A veces salen palabras y lastima uno a las personas. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Habla una o dos palabras y que yo creo que están bien, pero la persona lo toma mal o la gente que está a tu lado lo toma mal y ya los lastimaste, ni sentiste. Ay, Señor, perdóname, ¿ves? Ya no sé ni qué decir. Porque podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y no es que no hables, ¿eh? Hay gente que habla hasta por los codos. No hay problema. Pero ahora sí que hay que conectarnos al Espíritu para saber qué decir y no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ese poder que llegó en ti, ese poder majestuoso que Jesús mismo dijo que cuando Él seguiría, Él lo iba a dejar, lo recibimos a partir de Hechos 1:8 y a partir de que recibiste a Cristo, dice, recibirás poder, ¿sí? Entonces, ese poder te capacita para poder hacer las cosas que Dios te está o nos está hablando en este día y no contristarlo, ¿sí? Recibirás poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todas partes donde tú andes, ahí va a estar el Espíritu ya contigo. Antes no estaba así, pero ahora a partir de que Cristo murió y resucitó, el Espíritu Santo ha sido derramado por todas partes. ¿Por qué crees que oramos por alguien y recibe el Espíritu Santo? Y recibe el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo está en ti y te capacita para que tú puedas soportar y tolerar todas las cosas que puedan venir a tu alrededor. Por eso las iglesias se van llenando cuando hay gente madura. Porque a veces hay gente que tiene 20 años en la iglesia o 30 y son, como dijo Pablo, son niños espirituales que todavía tienen sus necesidades, su lechita. Porque si les das carne, se van de la iglesia, les hace daño a su estómago. No pueden digerir las cosas de madurez. Entonces necesitamos crecer, hermanos, necesitamos madurar para poder entender lo que Dios tiene preparado para ti. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú contristas al Espíritu Santo es porque dejas de ser sensible a lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Por eso el último versículo dice Mateo 3:8, Dios habla hoy, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. A ver, repítelo. Es bueno, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. No nomás que se vea, sino que se vea claramente. Tú y yo somos cartas abiertas, dice Pablo, para que la gente lea en nuestras vidas lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La gente misma dice, ¡ay, mira, y es cristiano! ¡Ay! Y dijo unas de las grandototototas. Digo, oye, pues no es cristiano. Hermano, era la última que tenía por ahí guardada. Si no era la última, amiguito, todavía traes guardadas ahí muchas adentro. ¿Qué te habla eso? Que no estás viviendo en el Espíritu. Todavía estás viviendo de una manera carnal. Te enojas mucho, criticas mucho, murmuras mucho. Hermano, crece, madura. Aléjate de las murmuraciones, de los chismes y de las críticas. Y que salgan de tus labios palabras que edifiquen al oyente que está a tu lado. Que crezca el oyente. Dale palabras de aliento. Palabras de la Biblia.
con cánticos, dice, con himnos espirituales, alabando a Dios en todo momento. ¡Wow! Dice, ay, esta persona cómo ha crecido, cómo ha madurado. Amén. Hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar. Ah, Señor, gracias. ¿Sabes? Yo siento que necesitamos pedirle perdón a Dios. No sé, pero yo